Bienvenidos a Experiencias de Vida, el podcast donde exploramos historias reales de personas que han enfrentado retos, tomado decisiones difíciles y encontrado su propósito a través del camino recorrido. Hoy tenemos una conversación que promete ser intensa, inspiradora y profundamente humana. Nos acompaña don Mario Espinosa Boulonge, ex integrante de las fuerzas policiales y ahora empresario en el mundo de la seguridad privada y recientemente autor del libro A Sangre y Fuego, donde comparte sin filtros sus memorias, batallas internas y el precio de elegir una guerra en la línea de fuego. Qué gusto saludarte, amigo. Gracias, querido Sammy. Qué placer y qué honor. Al contrario, el honor es nuestro, más que vienes a bautizarnos con nuestro primer episodio. Espero que les dé buen efecto. La verdad que es un buen tema. Yo creo que nos va a ir muy bien y tenemos muchos compañeros y colegas que tienen muchas cosas que decir, que explicar y que practicar en sus pasajes por la vida. Creo que es un tema interesante. Seguramente. ¿Y qué te parece si empezamos con esta gran lectura que nos brindaste a todos los que estamos involucrados en la seguridad? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes con el lanzamiento de tu libro A Sangre y Fuego? Fíjate que es un tema complicado, me tardó casi un año hacerlo. Recababa yo notas y algunas fotos de la historia por la que pasó mi vida, y pues fue todo un reto porque había que meterse al diván y explicar y buscar sobre todo antecedentes, fotos y demás. Pero mira, el hacerlo me dio una satisfacción muy personal, muy particular. Hay parte de mi familia, mis hijas últimas, que no conocían esa parte mía. Yo nunca me había puesto a platicar con ellos cosas, pues algunas tan frías, tan duras que leerás, o que los que lo hayan leído lo leerán, donde finalmente cuando tú empiezas a platicarlo, parece fácil, ¿no? Parece sencilla la lectura. Es muy difícil hablar de uno, ¿eh? Cuando tú empiezas a hablar de uno, corres el efecto o el riesgo de ser un poquito fatuo, de hablar en el tema de yo hice, yo quité, yo puse, yo soy. Y esa parte pues es una complicación que quejará muy general, ¿no? Yo hablé en el libro muy general, es una historia de vida, pero más bien profesional. Aquí poco involucro la familia, que es un tema aparte. Y al final, por supuesto, mi esposa, mis hijos, todos están ahí comprometidos, pero no hablo particularmente de ellos. Hablo de la historia real de toda mi vida profesional, desde que empecé como reportero. Un día te comenté que fui reportero de una agencia de noticias, luego fui policía de tránsito, luego Dirección Federal de Seguridad de Gobernación, espía, escolta, luego pasé a la guerra del narcotráfico. O sea, fíjate que a través del tiempo uno se vuelve un hombre de anécdotas, ¿no? Las experiencias se van volviendo anécdotas. Y platicando en las diversas mesas de las asociaciones donde he pertenecido, algunas he tenido honores de presidente, y en otras pues acompaño porque pues, es mi pasión, la ciudad privada, la seguridad en general. Pero la privada últimamente pues, me ha dado todas las satisfacciones que yo he podido obtener. Ahí en las anécdotas que platicas en las mesas o sobremesas que tenemos, pues siempre salían algunos comentarios que yo hacía pues, de mi vida profesional. Y no faltaba, y siguen por ahí atentos muchos, y dicen, oye, escribí un libro, porque pues, cada vez te oigo una anécdota diferente, una historia diferente, y están muy interesantes y son parte de algunas cosas que ni conocíamos. Sabíamos la historia muy general, pero no sabemos los detalles, ¿no? Aquí, si ves, yo hablo de personajes de la historia, históricos, por su paso por las diversas instituciones de seguridad pública y privada, con los que conviví. Me tocó estar muy cercanos: Miguel Nazar, Fernando Gutiérrez Barrios, Mario Moya, Luis Echeverría. Estuve muy cercano a muchas partes de la historia de México y me tocó compartir unas muy profundas. Yo siempre he estado pensando y sigo haciéndolo de que por alguna razón fui parte de estas relaciones tan relevantes en mi país. Mira, cuando yo estaba estudiante en la escuela Isaac Ochoterena, en la prepa Isaac Ochoterena en Lucerna, y por donde está la IPS enfrente, el ISP enfrente, empezó el 68. Esa prepa incorporada en la UNAM tuvo un conflicto con la Boca 5 que está ahí en la Ciudadela. Y derivado de ese conflicto, pues se fue creciendo las riñas entre estudiantes cuando un día avasallaron los de la Boca, los de la prepa, que era muy chiquita, y la Boca era pues, bastante grande ahí. Entonces se pidió apoyo de la UNAM y vinieron los prepas, hicieron un conflicto y se acabaron los ganaderos con el conflicto a garrotazos, obviamente, con un abuso que de ahí empezó el 68, empezó a crear, y obviamente que finalmente mucha gente aprovechó
para sus intereses particulares, políticos y sociales, ¿no? Claro. Después lo vi. Pero finalmente, fíjate, fue un inicio donde está ese histórico. Yo estuve en ese preparatorio, estuve el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Yo vivía allá en un edificio cercano, en el Sonora, pegado en Chihuahua, donde fue todo. ¿Y te tocó? Claro, yo iba a todos los mítines. Yo era estudiante y contestaba porque me tocó la golpiza con los granaderos, me dejaron bañado en sangre, no me dieron un garrotazo en la cabeza y todo. La sangre es muy escandalosa, realmente el golpe no fue tan duro, pero me abrió y llegué a mi casa bañado en sangre. Entonces me acuerdo muy bien de los detalles, pero después fui a todos los mítines porque yo protestaba también como estudiante de los abusos de la policía que al tiempo. ¿Quién iba a decir que después iba yo a cambiar bandera, no? Y no, fíjate, conquistó la vida. Fui el 2 de octubre, llegué corriendo a mi casa, yo vivía en Tlatelolco, llegué corriendo a mi casa con los soldados correteándome. Las puertas eran de fierro, me acuerdo muy bien, eran un aluminio forrado, muy fuertes. Llegué tocando como esperado, ya toda mi mamá ya está angustiada esperando cuando entré ese robo, y todavía vi los golpetazos de los soldados pegando contra la puerta. Entonces fue un tema dramático, prohibido yo andar en manifestaciones por mi madre, mi padre, eso es todo un tema que tienen toda la razón. Pues acabó el tiempo en 68, pero en 69 yo ingreso el 1 de abril a la policía. La Academia de Policía y Tránsito, acabo como patrullero de tránsito, motociclista, todo el tema del policía de tránsito. Que como lo raro en el libro, pues era una policía más o menos con mucho ligo con la población, o sea, se identificaba rápido, era el modelo, ¿no? O sea, te pasa un alto, una propina, y no, pero te advertían, ¿no? Ya si las cosas eran más graves y por la tarde o noche, por ejemplo, en las noches, la velada que donde yo pertenecí, pues ya correteabas borrachos, rateros, etcétera, en las calles de la ciudad. Entonces ya la cosa volvía más violenta porque había disparos, había golpes, había toda una serie de situaciones diferentes, lo cual te va dando un entre a la madurez que el policía debe de tener, por lógica razón, en las calles. El policía se hace en las calles. El policía, pues muy buena la teoría, la práctica es lo que realmente hace el policía. El día a día, el pelear diariamente con diversos delincuentes de todos símbolos, vas madurando, vas cuidando, te vas aprendiendo a usar mejor tu arma, tus esposas, pegar al hombre a la pared, o sea, todo lo que aprendes en la academia, ahí lo practicas. Y luego viene el 70, el 69, parte del 70, cambio de gobierno, entra Echeverría. Yo ya estaba ya un poco rebasado, me había gustado mucho la policía, pero de alguna manera tenía yo ganas de ascender, y el ascenso era el detective. Normalmente en muchos países del mundo sucede. Así es. El policía empieza en las calles uniformado, conoce el AMPA local, ya cuando también ellos crecen como ampones y se convierten en mafiosos, ellos los conoces, sabes quiénes son, tienes esa ventaja de saber con quién peleas, ¿no? Aquí se aprende un poco esa parte, pero bueno, finalmente en aquel tiempo yo aspiraba a ser detective del servicio secreto que estaba en la misma secuela de Policía y Tránsito de la Ciudad de México. Correcto. Ahora, sí. Algo parecido al Ministerio Público. No, eso es el Ministerio Público es como el que investiga los delitos, pero el que llegan a concluir las investigaciones de policía. Sí. Es el que toma el criterio para consignar al juez, dejar en libertad o aplicar una multa. ¿No? El MP es como una autoridad. Sí. Tú eres el coadyuvante de la autoridad que le lleva los elementos para que el juez. Es una primera instancia. Ya juzga el juez, pero de entrada el MP tiene el criterio de decidir si amerita consignar al juez, si amerita sancionarlo, etc. Entonces tú eres el apoyo de ese Ministerio Público como investigador, cuando tú ya le reúnes todas las pruebas, todas las circunstancias, las evidencias de que hay un delito en curso. Sí. Entonces yo cuando llego a la Dirección Federal de Seguridad y Gobernación, me encuentro que la Dirección Federal de Ciudad tenía tres temas principales. El principal objetivo de la Dirección Federal era el cuidar al presidente de la República. Para eso fue creada. Okay. Después, a los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado, por consecuencia, también tienen una escolta privada de la Dirección Federal de Seguridad que también cuidaba a ellos y en algunos casos a sus familias. Los secretarios más relevantes como Gobernación, Hacienda, etcétera, tenían custodia ellos y sus familias. Pero obviamente el presidente tenía la principal parte por normal razón de ser la cabeza del Ejecutivo. Entonces, pues te entrenaban para escolta y no te entrenaba el Servicio Secreto Americano, que hasta la fecha es quien cuida al presidente de los Estados Unidos y aparte de su gabinete, ¿no? Las más importantes, como quiera. El entrenamiento era dirigido más bien a escolta,
que a FBI, que en investigaciones más profundas, eran las cortes. Era el tema. Luego hay un tema muy importante también, donde también fui parte, donde cuidabas a los invitados de gobiernos extranjeros a México. Cualquier presidente, reyes, reinas, de algún otro país que llegara a México, la Dirección Federal de Seguridad se hacía cargo de su seguridad, de su estancia en el país. Claro, protección ejecutiva. Claro. Y recuerdo, lo vi en el libro a Kissinger, cuidaste a la A reina. la reina Isabel, al príncipe Carlos, donde me vio, empezaba el video, pero él sabía del video, a algún compañero de la escuela le platicó del video, y cuando dijo, ¿qué es el video? Volteamos a ver, ¿quién le dijo? Ya traía antecedente, y llegó al video. Y tuviste que cuidarlo esa noche. Bueno, el dueño del video era amigo nuestro, sí. el papá y el hijo. Sí. Entonces lo llevamos al video y lo cuidamos al video. No, y así como se puede platicar muchos presidentes de Finlandia, Urho Kekkonen, y varias personalidades de gran nivel, ¿no? Cuando se casó Enrique Kissinger, se fue de alguna manera a Acapulco con Nancy Kissinger, y también nos fuimos a Acapulco a cuidar a él, a la esposa, en su hermana amiga. O sea, fíjate, buenas amigas, muy bonitas. por supuesto. Pero luego llega una etapa de la DFS donde trastoca un poco, porque también se dedicaban al espionaje de personalidades del gobierno que eran incómodos. Por ejemplo, estaban los chilenos que habían llegado a México cuando lo de Allende, Echeverría, que traía alguna inclinación por la gente de izquierda, los acoge en México, y eran grandes personajes del gobierno de Salvador Allende a México, y el gobierno americano pega de brincos, porque acá, pues es donde, ¿no? Aquí no caben en nuestra relación de México con Estados Unidos. Entonces nos dedicamos a cuidar a esta gente, a espiarla más bien, a espiarles es la palabra, porque, por ejemplo, el embajador de México en Estados Unidos tenía seguridad nuestra, la suya y la nuestra, siempre. Claro. Y el jefe de toda la seguridad de todos, incluyendo solamente la embajada, ellos, pero fuera, el nuestro jefe de seguridad de la DFS era el jefe de seguridad del embajador de Estados Unidos. Nomás imagínate el nivel que se manejaba Estados Unidos. Esa era la segunda posición de importancia que tenía la DFS dentro de la seguridad internacional y nacional. Pero luego empieza la guerrilla, empieza a destacar los ataques a la guerrilla, los secuestros del embajador de Inglaterra, 2 secuestros, el de grandes personalidades, el que es Kirchner Almada, ¿te acuerdas? El que era el director de aeropuertos y servicios auxiliares de todos los aeropuertos de México, viviendo la ICEM. Lo secuestran, se lo llevan, Julio Kirchner Almada. Y así te puedo platicar muchos, hasta llegan hasta el yerno del presidente, el papá de doña Carmen, de doña Esther Zun, José Guadalupe Zun, su papá, lo secuestra. Entonces, ya aquello había crecido de tal forma que la DFS, aparte de que espiaba y daba a conocer estos tipos de delincuencia, ponía los asuntos, decía, mira, pues yo ya investigué y en tal lado está una casa de seguridad, y llegaba la Policía Judicial del Distrito Federal, en el GF, o las de los estados, o la PGR en Mayor, cuando era federal el asunto, que eran los gerentes en las aprehensiones. Pero ya eran bandeja de plata. Claro. Ya la DFS había investigado todo, ya le decía, mira, o aquí está, y etcétera. Entonces, lo agarraban y para adentro. Entonces, eso fue rebasando mucho a la DFS, porque no estaba preparada para tal, no era tal su función. Yo creo que aquí don Fernando Gutiérrez Barrios rodeó en el presidente para decirle que la DFS podía con el paquete, y solo la DFS actuaba ya en aprehensiones de muchos de los delincuentes y de los guerrilleros que en aquel tiempo actuaban. Entonces, pues como aquello era ya muy grande, había rebasado y era a nivel nacional, pues los muertos, heridos, desaparecidos de la DFS y de los otros, creció, y era un enfrentamiento abierto, donde de pronto, por ejemplo, aquí en Vallejo, en la zona norte, donde te encontrabas a los guerrilleros pintando, haciendo pata, repartiendo propaganda entre obreros y trabajadores, que era el tema pues donde más penetraban y podían convencer para sus huestes. Aquello se volvió un maremán donde tenían un muro de contención. Tú llegabas y aprendías a alguien pegando, y de repente fuego, ametrallaban a los agentes y muertos. A Vázquez Reyes mataron todo el escolta en un restaurante. O sea, era un tema ya de crimen, pero terrible. Así había que cuidarse de todos y de todos. Claro. El tema creció de tal manera que pues ya lo rebasó, y se creó otra brigada blanca especial de todas las policías, que ya fue al final del sexenio. Eso estoy hablando ya casi 74, por ahí se creó la brigada.
Una brigada para poner orden. Blanca, ¿no? Sí, pero ya era una conmoción de... Fue cuando vimos que la DFS era rebasada por todos lados, había habido muertos y desaparecidos, heridos, etcétera. Yo mismo fui herido en una acción con un compañero que desgraciadamente perdió la vida, que lo narro en el libro. Sí, por supuesto. Pues finalmente fue algo muy, muy, muy delicado, grave, triste, y tuvo una complejidad difícil de entender y de aceptar. Pero bueno, pues ya finalmente se creó la brigada. Yo, como estaba en la parte de que había pasado ya por todos los temas de capacitación, yo era paracaidista, había aprendido gafe, armas largas, cortas, de todas, pues había tomado un aprendizaje ahí. Y más en la línea que por corto, la de parachute. Me lo eché en el campo militar número 1 del entrenamiento y los saltos en Santa Lucía. Ahí saltamos, era la base militar, ahí saltamos. Y era durísimo, era lo que un soldado hace en 6 meses tanteara, los chavos nosotros lo hicimos en 2. El entrenamiento y el primer salto, 2 meses estábamos brincando. Durísimo. Y era escalón casi encerrados. Todo eso pues son historias que van sucediendo, hay detalles que para qué te platico, lean el libro, pero la verdad es que pues pasa la DFS. Viene el cambio de gobierno, después de que habíamos rescatado hasta el papá de doña Esther, el suegro del presidente. Me acuerdo de unas frases del presidente cuando exigían la liberación de presos políticos que habían sido detenidos por sus actividades subversivas. Los derechos de disolución social empezaron a crecer, se cambió la constitución para que esas gentes fueran sancionadas. No había código, lo que decía guerrillero, ¿y eso qué es? No, escríbeme, porque eso es un delincuente. Para mí es MP, pues trae pistola, mató a un tipo, es un homicidio, pero no, se creó un delito de disolución social para hacer sentir que los guerrillos estaban cayendo en otra, que era como asesión delictuosa, ¿no? Claro. Y al voto. Entonces, después de haber secuestrado cónsules, asesinado empresarios, canjeado rehenes a Cuba, heridos, muertos, desaparecidos, pues entonces la DFS ya deja un poquito, toma el mando de la brigada con Miguel Mazá, pero ya se colude con otras policías para tomar esa acción. Y en eso yo brinco porque Mario Moya, el secretario de Gobernación, que me habían comisionado el último, sonaba para ser presidente. Entonces la mejor gente escogieron para que nos fuéramos con él, entre ellos y yo. Ya le traía una escolta, pero esa escolta fue como un refuerzo que dieron para poder seguir con él ya en su carrera a la presidencia. Y ahí me acuerdo, yo estuve un año en ese periodo, de 76 finales a 77 que no salió él y entra López Portillo. Cuando López Portillo me mandan a mí, pues me cambian porque ya inmediatamente que no sale, al día siguiente que no sale, a los días, casi retiene mi escolta, le una escolta mínima, y los que quedamos de escolta bien preparados, por consecuencia, los condicionaron con López Portillo. Bueno, pues yo te pasan las cosas, ¿no? Y quien no salió, te vas con el que sí salió. Claro. Pues el otro nos recibió así como con cierta reserva, porque estábamos muy ligados a la Secretaría de Gobernación, veníamos de la Secretaría de Gobernación, no les inspiraba tal confianza, ni mucha, ¿no? Pero, ni el Estado Mayor. Claro. Claro, porque ustedes fueron a hacer un rival, exacto, y un apoyo porque el Estado Mayor tenía esa responsabilidad, ¿no? La tomó, fíjate que en el tiempo de Echeverría la tenía ya, pero realmente quien estaba muy cercano al presidente era la gente de la DFS, porque había tenido desde que era subsecretario, luego secretario, y cuando se fue el presidente, pues jaló a su gente de confianza. Claro. Eran 10, 12 elementos, y los 12 se fueron a la presidencia. Yeah. Los 12. Entonces estaba el Estado Mayor, pero como complemento por ley. Sí. Pero realmente la escolta de sus confianzas, yo los contratos, compañeros míos, era la Dirección Federal, o sea, con Echeverría. Con López Portillo cambio, por las mismas características que el platico. Entonces a mí me mandan con doña Carmen Román. Doña Carmen, por ahí, por el jefe de ayudantes que nos conocía, el coronel Román, que era uno de los jefes de seguridad militar, nos envían en la familia, ¿no? La familia, entre ellos el hermano. Yo llego con su hermano Sergio Guillermo Román Onolco. Y el hermano dice, pues tú estás muy joven, que a ver, yo estaba joven. Y me dijo, y le dije, y aparte conozco un poco porque anduve con el hijo de Mario Moya. Yo estaba con el señor, pero me llevaba a las discotecas, pues era un poquito menor que yo, y vente y me llevaba y me traía para todo. Nos llevaban mi tocayo, también Mario Enrique Moya. Entonces me decía, ven, tocayo, andamos ahí en fiestas. Y de fiesta yo me incorporaba, te das cuenta que salía a las 6 de la mañana, le llegaba a su casa, y yo a las 9 tenía que estar con el patrón, claro. Casi me bañaba en la casa de ellos, me bañaba y me salía. Ya tenías ahí tu pero ¿cómo le decía yo al joven
que no, vente, vamos. Por supuesto. Y luego el señor ya me dijo, oye, ¿estás viendo conmigo? Pues vete contigo, me gusta más que estés conmigo, porque aparte te aprecia y soy más tranquilo de que alguien que lo entiende ande con él. Entonces unos meses anduve con él. Cuando ese antecedente vivo con el hijo de Sergio Guillermo, el sobrino del presidente, de su esposa, de doña Carmen. No, pues trágica historia ahí que platico. Sí, también lo narras. Sí, claro, una historia trágica que me dio, la verdad, un cambio. Dije, yo ya no quiero estar aquí. Primero, ya no quiero ser escolta porque está aburridón el asunto, ¿no? Dos, porque ya llegué ya al límite, pues, secretario de Gobernación, la gente del presidente, como que sentí que esta parte ya la había yo rebasado, ¿no? En mis anhelos de policía real, ya yo quería más acción, ¿no? Entonces brinco ya a la Policía Judicial Federal. Algunos gentes que han estado en Policía Tránsito, cuando yo estuve ahí, general del Figueroa Luna, que también platico de él, lo hace el subdirector de la Policía Judicial Federal, PGR ya. Y me jalan, me buscan por ahí, me dicen, ay, vente, pues aquí te necesitamos, tú eres buen policía, tú estuviste en la DFS, pues aparezco y ya la Cóndor. Primera plaza fue el aeropuerto. Relevé a quien crees, al negro Durazo. Bueno, al negro Durazo es su séquito, ¿no? Claro. Yo, al negro Durazo era el comandante del aeropuerto, y ese lo hace el secretario, el jefe de la Policía Metropolitana, y la gente que llega ahí de una nueva administración, que ya me incorporaba, nos mandan a ese lugar. Yo tenía otro comandante que se llama Roches, que no sé por cierto, no es pariente mío, pero era el control. Y a mí me hace jefe de un grupo de un turno, y echan las revisiones de los vuelos de Sudamérica, ir identificando a quién. Ya he metido un poco con asuntos de narcotráfico, porque pues, cuando viajaban los vuelos a Sudamérica en el aeropuerto solamente los revisa PGR, ¿no? La Fiscalía, la Policía Judicial Federal. Sí. Los vuelos normales los revisa la aduana. Tú llegas de otro viaje del extranjero, te revisa la aduana, pues, sabe qué traes, si ya resultas o contrabando, bayuca y demás, ¿no? Pero los vuelos en Sudamérica los revisa la Procuraduría General de la República hasta la fecha, porque ya si hay algo de contrabando, ya lo pones a disposición de la aduana, pero tú, el tema principal es drogas, ¿no? O sea, éramos policías de narcóticos, ya éramos policías, yo estaba en el grupo de narcóticos. Entonces agarras una experiencia y una habilidad de detectar, de interrogar, de aquella forma de que yo había aprendido muy bien a defensa del lenguaje corporal, ¿no? De quién te está mintiendo, más ver a los ojos, actitud y su forma de platicar las cosas o de narrarlas o de contestar, pues te va haciendo una característica dura de que pues, sabes que te miente, ¿no? La intuición propia, ¿no? Y la práctica, y aparte con buenos maestros, Miguel Nazaro, Fernando Gutiérrez Barrios, Acosta Chaparro, Danús, bueno, Villasagua, grandes policías de aquella época, pues eran nuestros maestros, sus jefes, esos Casamadrid, me acuerdo, un excelente investigador. Y ni creas que era una investigación drástica. A veces digo, se pasan, había también delincuentes muy aferrados, pero con la pura presión psicológica dura, a veces los dejaban sin comer, también te voy a decir, ¿no? Pero era como que sabían sus temas, sabían cómo hacer las cosas, eran buenos policías, muy buenos policías. Fíjate, yo me incrusto en todo eso y empieza la campaña de Cóndor, como por 7, 8, y me mandan a Cóndor. Allá en la Cóndor, pues durísimo, ¿no? La sierra, los retenes, el calorón. Fuimos a una guerra al lugar de los enemigos, donde ellos conocían bien el lugar y nosotros éramos los extraños, ¿no? La sierra de Badiraguato, era Mocorito, Badiraguato y Bacacoragua. Por un lado es la sierra de Sinaloa, pero tenemos bases la PGR eso era Sinaloa, en San José de Llano, en Chihuahua, y en Santiago Papasquiaro, en Durango. Era el Triángulo de Oro, el Triángulo de la Droga. Entonces, en eso nosotros basamos los helicópteros heredados de Vietnam. Todos los helicópteros que usábamos nosotros habían sido traídos de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Estaban buenos, la verdad que helicópteros de 10 años, pues estaban buenos. Y entonces usábamos, y nuestros pilotos pues fueron entrenados en avionetas, también que ellos mandaban, había muchas pistas clandestinas, llegamos y luego enfrentamientos de avioneta a avioneta. Cuando tú bajabas en un helicóptero para llegar a una ranchería donde veías la droga sembrada y bajabas, la otra se emparejaba otra avioneta, otra helicóptero y desde allá artillando los nuestros, cuidaban porque te balanceaban del suelo, de la sierra, cerrada la sierra, no sé de dónde salían los disparos. Los tenían que bajar con un apoyo artillado
para que pues te hiciera una frente en lo que tú bajas, ¿no? Cruel, se caían helicópteros, murieron compañeros, se hirieron muchos, o sea, un desastre. Tampoco estamos preparados. ¿En qué año estamos hablando? 7, 8 más o menos. Y ya estaba muy avanzado. No, ya aquello era una... Ya tenían dominio. Te voy a decir una cosa, el ejército siempre en esos temas hasta de involucrar. Allá en las rancherías, las urbanizaciones de la plaza, cercanas a la Badiraguato, todo eso, pues los soldados eran muchos reclutados en la región, muchos por leva, de que, pues, a ver, ¿cuántos años tiene? 20 días fue a hacer su servicio, no, para adentro, pues al otro día van a ser soldados. Y ahí los entrenaban y para arriba, ¿no? A mí me tocó ir a hacer algunas detenciones a rancho de Iraguate, y me decían, sargento, yo no podía ir porque ahí viven mis primos, sí, pues eran familia, pues vivían allí, ahí eran reclutados, era difícil, ¿no creas? Te encontrabas con algunos, te decían, y otros que se coludían, o les avisaban, ahí te vienen aquellos, entonces era un problema, la verdad, muy difícil, muy duro de contraatacar, y ahí el ejército es el que dominaba, porque ya estaba ahí instalado. Antes de que la España Cóndor empezó por la PGR, por exigencia del gobierno americano, sí. Ya la droga ya en Estados Unidos era un escándalo. Entonces exigen y apoyan con dinero y con implementos a la PGR para esa guerra, sí. El narcotráfico, helicópteros, avionetas, aviones, dinero, armas, R-15, nuevecitos que se implementaron en Vietnam. Nuevecitos en sus cajas, unas nuevos armamentos. El soldado tenía su fara, chiquitos de por sí, la mayoría, sus deditos. En el norte son un poco más grandes, pero en términos general, chaparritos, del pueblo, de gente. Y traía un arma que le pesaba más la mochila, 25, 30 kilos. Imagínate el pobre hombre con la mochila, con sus arreglos, sus cosas. Y aparte el FAL, 62, pesado, con mal pesado, pues era un trino. Nosotros tenemos ligerita la arma larga, la pistola y un traje camuflaje, porque ahí si no te ven verde te tiran, ¿eh? O sea, tenemos que andarle verde con casco, como parte de la disciplina de la sierra. La ley del monte, le puse yo, y era la ley del monte. Solo al soldado respetaba, no disparaba. ¿Por qué? Porque el soldado para arrasar, le mataban a un soldado y sacaban la ranchería. Les daban fuego a todos, no creas, duro, pero era la única forma que entendían, porque había dinero, había armas, había recursos del lado de los rancheros también. Era gente con muy pocas probabilidades, la verdad. Tenían esto como una esencia de vida, o sea, el abuelo, el bisabuelo, el papá. Desde la Segunda Guerra Mundial sí. Se implementó el narcotráfico en México, la sembraría sobre todo amapola, porque era donde salía la morfina. Para cuando estaba serio, yo remedio es que los he visto en películas, pero es una realidad, y la inyectaban, tenías un bien morir, sin sufrimiento, sin dolor. En cosas como esas, o en lo que te trasladaban a un puesto de socorro septentrional, la heroína o la morfina, entonces salían drogados los que vivían, adictos. Entonces aquello se había vuelto un aquelarre después de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, se acuerdan de las protestas, los heridos mutilados, bueno. El caso es que pues nosotros tuvimos que estar en medio de toda esta situación muy difícil entre los soldados, comisarios, porque nosotros íbamos al mando por ley. La Procuraduría General de la República es la que tiene las atribuciones de consignación de los delitos de narcotráfico en México, ¿no? Desde aquel tiempo ya más. Pero todo lo que los soldados y los otros órganos de la policía, autoridades, recaban y decomisan, al final de cuentas va con un MP federal, por ley. Entonces, los soldados todo lo decomisaban y algunas veces pues, el botín de guerra que todos éramos objeto, ¿no? Sí, mira, entonces te decía ya con las presiones de la familia y la preocupación de mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposo, mis hijos, etc., pues finalmente tenía que tomar una decisión, ¿no? Y yo pensé que pues ya la etapa policíaca ya la había cumplido con honores, o sea, entré por la puerta grande y con la frente en alto salí. ¿Cuántos años fueron? 20, y jamás estuve en una cárcel más que para meter bandidos. Entonces me fue muy bien al principio. Era un equipo de ventas con productos de equipo de ciudad en venta. No había guardias, no había nada. Todavía había ya un cierto auge. Que ahora ya es tu fuerte. Fíjate, yo el Serfín contraté guardias de ciudad privados. Aparte de los banqueros que eran empleados, nosotros contratamos policía auxiliar y algunas empresas privadas, algunos conocidos míos, algunos policías incluso, que se contrataron unas gentes complementarias, que yo capacité porque yo veía que no le echaba muchas ganas de esos asuntos, porque yo vine a los capacité, échamelos, yo los capacité. Lo interesante de esto, fíjate que
Al final del día me dio pauta porque cuando yo metí a los equipos, allí en el IFE me pasó algo muy simpático, porque el director, el vocal ejecutivo, que es como el director general del IFE, después de Wolem y los consejeros viene el director, que es el que opera, ¿no? El que opera el dinero y todas las cosas. Me dice, oye, tengo 3 veces que he estado por un arcodetector de metales de los que nos trajiste, y hasta las amalgamas me suenan, todo suena. A ver, revisa, dije, los acabo de entrenar. Aquí en los policías tienen ahí, son los alférez, saber tal, pero traigo un grupo de policías auxiliares. Le digo, oye, ¿se acuerdan que aquí estoy en la semana pasada? Yo mismo los capacité, les modulé el arco. No le metan mano, porque lo alteran. Y veía un tipo que me veía así como que raro. Me dijo, ¿usted estuvo aquí, no? Y no me empezaba. Tú, me escuchas tú. Y empieza a hablar entre dialecto y español. El policía auxiliar, imagínate. Entonces dije, no, pues el tema es que no lo han entendido. La gente que está en la pesca donde jalan, y era el policía auxiliar, cuidaba estacionamientos, todo así que no. Entonces le platiqué eso al director, me dijo, tráete a tu equipo. Yo le pago, oye, tú tráetelo, no importa. Yo no quiero ser juez y parte, no, pues es tu equipo de confianza y nos ahorra el tiempo. El tiempo nos acaba, estamos a 1 año y medio de las elecciones y aquí va a haber bronca porque no perdemos las cosas como vienen, ¿no? Y empecé con los guardias. Fíjate, así empecé con mis propios guardias que pasaron por mí y fui que a la vuelta de la esquina, al año tenía yo 1000 guardias. Al año, 1000 guardias, capacitados perfectamente, en diferentes, sobre todo en bancos, los metí con mis colegas. Ibas muy rápido. Iba rápido. La inercia, me tocó una buena inercia de la ciudad privada en ese tiempo. Yo te quisiera preguntar ahora, regresando un poquito al libro, ¿cuál es la historia dentro del libro que más te costó contar? Hijo, la policía. Pues es más, ¿qué te diré? Fría, dura, cruel. Fue un yo estaba muy joven, la verdad, por eso que tenía alguna inconsciencia de la crudeza que iba a enfrentar, pero ya estaba adentro, ¿eh? Soy un hombre así como comprometido, siempre he sido. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de dónde me he metido, ya no he vuelto para atrás y no podía rajarme, le seguí, porque sí, dije, uy, en la que me metí, realmente un día me di cuenta y dije, en la que estoy inmerso, ¿no? Sí, y creo que por eso también el título de tus memorias, ¿verdad? Sí, pues sí. Sin duda. Otra pregunta, ¿hubo personas o situaciones que decidiste dejar fuera por respeto o por seguridad? Pues sí, definitivamente la respuesta es sí. Mira, algunas que no merece mencionar porque son algunos personajes de la historia, que muchos hablo, muchos que fueron mis jefes, pues tenían que ver leyes porque pues, era una gente que estaba muy ligada a esa parte de la historia, que eran los rectores de las autoridades, don Fernando, Miguel Nazar, Acosta Chaparro, el general Mendiolet, todos esos que fueron mis jefes, pues no los puedo dejar afuera porque fueron mis jefes y pues, eran los que marcaban las directrices del trabajo. Pero sí otros dejé fuera porque pues muchos acabaron mal, muchos, fíjate que yo pocos realmente, y me sobran dedos, salieron vivos fuera de la cárcel de mis compañeros. El 70% murieron, muchos en enfrentamientos, otros se fueron a la drogadicción porque era muy contaminante el ambiente con los narcos. Sacaron en Oceánica a muchos que tenían algunos recursos a que iban y venían a Oceánica con un drama de drogadicción terrible o alcoholismo. Y otros muchos en la cárcel por corrupción con los oracos que les fueron agarrados que se cayó el avión, iba fulanito con el jefe de la policía, va al bote todos, ¿no? Cosas así. Entonces sí fue alguna situación que yo cuando volteé para atrás y me acuerdo de eso dije, híjole, Dios, qué grandeza. La verdad que soy bendecido por Dios porque dices, bueno, por eso esa parte de la historia mía, de que platico, pues es una historia que a mí fue lo que más me impactó, lo que más me generó ruido. A veces que no dormía bien, no creas, había situaciones donde yo veía a mi compañero caer, algunos compañeros que estuvieron conmigo y luego los fui a enterrar, y que cuando maté a mi compañero, ¿sabes lo que más me dolió? Yo herido, no pude ir a su sepelio de mi pareja, mi compañero de día a día. ¿Tienes que seguir trabajando? No, estaba herido en el hospital y mi amigo lo revelaron el otro día y lo enterraron el segundo. Y yo no pude ir, estaba de herida esta que te digo, estaba muy lastimado, medio dolorido, estaba en el hospital, estuve 5 días en el hospital, 4 o 5 días. Mi esposa es mundarana, por supuesto. Don Mario, ¿cómo esperas que este libro impacte a quienes lo lean? ¿Hay un mensaje específico que quieras dejar? Pues mira, yo creo que todos los libros que leemos les damos lecturas diferentes. O sea, tú puedes interpretar algo que yo
pues diferente, porque siempre los libros deben dejar un mensaje. Ahí tienes toda razón. Yo si no leo un libro y no me da un mensaje, y soy gran lector, pues como que siento que hay un vacío, ¿no? Como que no me dejó un fondo ahí que yo percibiera, que pues, sintiera que me alimentara el alma, el espíritu, lo social, no sé, muchas cosas. Yo creo que aquí la historia en sí habla de las oportunidades de la vida. Si tú ves aquí, fue policía, después cambié a banquero, esa transición, pues fue una oportunidad que se me dio y no la desperdicié. Tenía la que tenía y la dejé por la que yo tenía como convicción que podía salir y que me levantaba el alma, o sea, claro. Te lo digo. Y después la de empresario igual, me ofrecieron esta chamba. Y dije, no, yo ya tengo otro fino camino que seguir, ¿no? Entonces, yo creo que al final el libro deja ese mensaje. Las oportunidades hay que tomarlas en su momento, decidirlas y darle. O sea, si te convence, dale y no las dejes ir. La vida te da oportunidades. Si las dejas, ya es tu bronca. Aprovéchalas. Excelente, excelente, me gusta. Con tu experiencia en ambos mundos, ¿qué crees que la seguridad pública pueda aprender de la privada y viceversa? Pues mira, la seguridad, yo conozco en otros países que la seguridad privada, mucha gente que sigue ese camino, ¿no? El policía de barrio, conmigo, como platicamos, entre las calles, el investigador, que es el detective ya, que se vuelve otro tipo de narcóticos o de homicidios, o que sea, que es un ciclo del camino de los policías. Y al final muchos, y sobre todo se da mucho en Europa y en Estados Unidos, acaban o trabajando para empresa privada o teniendo sus propias empresas de seguridad privada. O sea, es un camino que tiene una lógica natural. Exacto. Y que yo creo que da muy buenos resultados porque traes experiencias y las traes para tus nuevos equipos de trabajo y eso pues lo aprovechan mucho. Entonces yo creo que aquí la seguridad privada está llena de mucha gente que tiene buenas experiencias que pueden servir a los policías como a los nuevos elementos de seguridad privada que dejen de alguna manera que están trabajando en la calle, que tienen una misión que cumplir, tanto la pública como la privada. Al final de cuentas, si las conjuntas, pueden ser muy buenos coadyuvantes de la privada y la pública, sin duda. Y aparte tiene una cobertura internacional impresionante la privada. Somos 4 veces más grandes que el Ejército y la Armada juntos, 3 al menos. Entonces imagínate, esa gente bien retroalimentada, bien conducida a los intereses que comulguen entre la ciudad pública y privada, pues puede ser un coadyuvante eficaz para ellos. Ojos, oídos gratis, porque ya la paga el cliente. Nomás ponte una rápido, mi Sam. ¿Cuántas cámaras tienes que tú alrededor de tu casa o de tu negocio? ¿Cuántos empresarios? La mayoría tienen una cámara en la calle para ver quién entra, quién sale a su casa o a su negocio, ¿correcto? Así es. Si es a las zonas al C5, gratis. ¿Cuántas cámaras tendrías? Los grandes países detectan, y nosotros estamos en ese camino y a veces lo hacemos bien, que los asaltantes que matan en las esquinas, como el último crimen que hubo aquí en la ciudad y cosas de estas, la cámara va siguiendo la secuencia de los asaltantes por diferentes. Mientras más cobertura de cámaras tienes, pues más rápido das con los bandidos. También. O más disuasivas, o sirve para esas cosas. Entonces, si la ciudad privada anima a sus clientes, comerciantes y empresarios, o civiles o particulares, a que esas cámaras, las de afuera, no se mete en la vida privada de las empresas, a la de afuera que todos tenemos, es aún de las C5, más la parte, y esta parte te apoyará en el momento que tengan un evento, amén de que tu propio centro de monitoreo también esté conectado y pueda darte información. O sea, cosas tan sencillas como esas, claro, que son simples, que no le van a costar al gobierno nada, que ya están y que están pagados. Así es. ¿No? Así es sencillo. Totalmente. Ya vamos por la recta final de este gran podcast que estamos contigo. Yo te diría, mirando hacia atrás, ¿hay algo que le dirías a Mario joven que recién se ponía el uniforme por primera vez? Fight. Pelea, lucha y diga, no dejes de hacerlo. Estamos hasta la siempre, y así donde hay lucha. Exacto. De convicciones de lucha. Magnífico. ¿Qué te hace sentir más orgulloso hoy? ¿El policía que fuiste, el empresario que eres o el escritor que estás siendo? Bueno, mira, esto es una aventura así como que un hobby, ¿no? Que se me da que hoy tengo tiempo de sentarme a escribirlo. O sea, no creas, te digo que me tardé un año en hacer un libro. No es sencillo hacerlo, sobre todo voy a recabar tanta información. Y quedó esto ahí, cuando terminé de hacerlo con alguna gente que me iba a revisar, me dijo,
no, ya párale, porque cada vez que le jalo hilo sale otra historia. Entonces, vamos a hacer un libro leíble, es un libro de no más de 300 páginas, tiene 270, algo así, libro, para que sea ágil, ¿no? Te lo echas un fin de semana, un vuelo de ida y vuelta a Europa, una cosa así sencilla, ¿no? Porque lo contrario, tú lo haces un poquito ya más cansado, guárdate algo, o sea, no voy a tomar cuenta. Pero contestando tu pregunta, yo creo que todas influyeron en una etapa de vida importante. O sea, todas tuvieron un ciclo que al final de la cuenta me tiene aquí estado contigo muy a gusto, muy orgulloso y muy satisfecho de mi vida. De mis hijos también, los que han seguido este camino, de los que no, de todos estoy orgulloso. Excelente. Don Mario, ¿qué viene ahora para ti? Lo acabas de mencionar, ¿es un segundo libro o más proyectos en el mundo de la seguridad? Fíjate que últimamente me he dedicado a otras cosas que también me tienen, algunos de mis hijos apoyándolos, han estado construyendo, allá por Yucatán y por otros lados. Entonces he estado yo apoyando un poquito esa parte, porque también yo soy un empujoncito para que hagan lo que quieren hacerse. La verdad que yo no he influido en ninguno de mis hijos, a menos de policías, pero si quisieran hacer, tampoco hubiera podido hacer nada con mi caso. No pudieron hacer nada conmigo cuando dije que hace policía, pegaron el grito en el cielo, pues me dejaron. Igual con mis hijos, ¿no? Yo les dejo hacer lo que ellos quieran hacer, o sea, yo les doy libertad de todo. Algunos han seguido el camino bien, veo que aprendieron bien, les gustó, que es importante. Hay que tener pasión por lo que haces, ¿verdad? O sea, yo hice las cosas y las hago con pasión. Ellos también, eso me encanta. Esa pasión a lo mejor fue lo que les inculqué. Lo que hagas, hazlo con pasión. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, si tuvieras que resumir tu historia en una sola frase, ¿cuál sería? Ya te lo dije, fight. Pelea, lucha, pelea, no aflojes, lucha siempre. Correcto. Es luchar siempre, la vida es así, la vida es de lucha permanente. Siempre hay retos diferentes, siempre hay implicaciones diferentes y obstáculos diversos. O sea, imagínate que aburrido sería lo contrario, ¿no? Una vida placentera, divina, en la playa, en el sol. No, pues eso no va conmigo, ni contigo, ni creo que mucha gente. Siempre hay que tener un reto, algo por qué luchar, o sea, tu familia, ¿no? ¿Por quién? ¿Por qué? Y al fin de cuentas vas cumpliendo ciclos de tus metas y cada vez tienes otras, ¿no? O sea, las metas no acaban en tal. Yo, como soy, creo que mis metas seguirán y me moriré con la última en la mano si es que el tiempo me alcanza. O sea, siempre estaré con algo diferente por delante. Soy un hombre totalmente hiperactivo. Magnífico. Así me siento bien. Magnífico. Y bueno, antes de que nos despidamos, quiero mostrarle a mis amigos, aquí tenemos el libro de don Mario Espinosa Boulonge, A Sangre y Fuego, sus memorias. ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira, lo tenemos en la oficina. Con mi asistente pueden conseguirlo. Es el 54. Vamos a poner los datos de Servicel dentro de. Sí, claro que sí. Si los pones ahí ella se los envía a donde quieran de la ciudad del país. O, bueno, ya el libro anda en París con unos amigos de los Alarré que viven allá. Sí. Anda en Miami, por supuesto, por Estados Unidos con sus amigos, y hoy se fue a España con Pedro. También se lo llevó. Excelente. Y recuerdo que también dedicas una parte de las ganancias a una fundación. Se lo dediqué a la FUNAM, que es la Fundación de Cáncer de Mama, sí, FUCAN, está ahí por Cuapa. Le dediqué casi lo que se ha vendido. Mira, hice un tiraje de 1000 ejemplares. Sí. Se han vendido 800 y esos 200 los estoy vendiendo así entre nosotros ya. Yo cumplí la meta con los cuartos. Ellos me pedían más bien, como es difícil en FUCAN aportar el dinero, porque tienen ahí unas políticas creo que interesantes, lo que aportas es en esencia tapabocas, guantes, equipo médico, etc. Ellos hacen una lista, entonces tanto les mandé lo que me pagaron por el libro. Lo invertí, ahí tengo hasta los recibos que mandaron de las tapabocas y los guantes que les envié para la fundación. Muy agradecidos. Sí. Excelente. Pues muy agradecidos nosotros que nos hayas visitado aquí en el Foro de Seguridad en América. Gracias, amigo. Para realizar este primer podcast de experiencias de vida, que la verdad es de que, como siempre, esto es un agasajo platicar contigo, don Gracias, Mario. Amigo. Yo te auguro un éxito total. Yo creo que, gracias. así como yo, hay muchos colegas que yo conozco de ciudad privada
que tienen grandes historias que contar, que las cuenten porque son experiencias interesantes, sobre todo para nuestros jóvenes que vienen atrás de nosotros, siguiendo nuestros pasos, les va a ser muy interesante repetir. Con gusto, es un placer, amigo. Gracias, muchas gracias de nuevo. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Experiencias de Vida. Hoy escuchamos a Mario Espinosa, un hombre que no solo ha vivido en carne propia los extremos de la vida en la seguridad, sino que ha tenido el valor de contarlo y transformar su historia en inspiración. A Sangre y Fuego no es solo un libro de memorias, es una muestra de que incluso en los escenarios más duros hay espacios para la evolución, la resiliencia y el propósito. Si te gusta este episodio, compártelo con alguien que necesite escuchar que siempre se puede volver a empezar, que las cicatrices también cuentan historias y que hay vidas que merecen ser contadas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Experiencias de Vida. Hasta pronto.